La inteligencia artificial ya no es ciencia ficción. Está en nuestros móviles, en nuestros diagnósticos médicos, en los coches que ya conducen solos y hasta en canciones que escuchamos. Pero a medida que las máquinas aprenden, se hace más grande esta pregunta. ¿Hasta qué punto seguimos siendo nosotros los humanos quienes decidimos? En este episodio de Backtracks, donde sabéis que intentamos que la tecnología sea un poquito más humana, nos adentramos en cómo la tecnología está transformando nuestra forma de vivir, de hablar, de pensar, de trabajar o incluso en cómo nos relacionamos. Y también qué papel juega el ser humano dentro de este mundo tan automatizado. Hablaremos de innovación, hablaremos de ética y esos escenarios que de vez en cuando todos nos planteamos de ¿acabará la tecnología dominándonos a todos? Para entender esto desde dentro nos acompaña un invitado estelar que además vive esta revolución tecnológica en primera línea. Él es Fran Ruiz, socio director y líder de inteligencia artificial y de tecnologías emergentes en Strategies. Es buen título ese, ¿eh? ¿Verdad? Demasiado largo. No, es increíble, ¿no? Pero te da como poder, ¿sabes? Yo lo he dicho y he dicho, estoy con el presidente de la inteligencia artificial aquí, ¿sabes? ¿Qué tal, Fran? Muy ¿Cómo bien, estás? ¿qué tal tú? ¿Todo bien? Muy bien, muy contenta de tenerte aquí, muy contenta, la verdad, porque además hace poquito tuve una masterclass tuya de 2 horas, sí, en el cual tuve como una mezcla de sentimientos de qué guay el mundo, pero salí un poco asustada también, sí, de tu clase. Como te lo tengo que nunca decir. Sabes, ¿no? Es un balance, un equilibrio complicado, ¿verdad? Entre sí, decir que bien proyecta el pero mundo bueno, y a la vez aunque saliera asustada, he de decir que aprendí mucho, porque he de decir que además la gente en casa lo vivirá con este episodio. Eres un tío con mucho conocimiento, con muchísimo conocimiento, y además creo que este episodio va a ser muy interesante. Seguro que sí, lo intentaremos al menos, ¿no? Sí, y si no, bueno, pues somos majos. Eso es, bien visto. Sonrisa y... Efectivamente, o sea, podría ser peor. Piénsalo, podría ser peor. Bueno, vamos a empezar con una pregunta un poquito concreta, ¿no? Para ponernos en situación. ¿En qué momento te diste cuenta que la inteligencia artificial no era simplemente una herramienta, sino que realmente estábamos viviendo una auténtica revolución? Vale. Siempre, ya a ti una vez te lo conté, pues siempre lo veo como 2 momentos, no uno. ¿no? Uno es mi momento eureka, que es ese que se asocia quizás más a la revolución, y otro que se asocia más a mi momento Black Mirror, ¿no? Vale, para gran los serie. Cinéfilos, ¿no? Pues eso es, gran serie, ¿no? Muy recomendable. Y sí, la verdad es que si me centro en el momento eureka, no sé si conoces una empresa que se llama... bueno, se me ha ido ahora el nombre. DeepMind, creo que es. Sí, DeepMind, eso es. Es que como hemos hablado de esto en algún momento, digo, yo ya me sé Gracias, menos mal. No, para que veas que te escucho. Sí, es cierto. ¿Has visto? Mira, te habías quedado con ello. DeepMind, que en su momento se hizo muy famosa por un algoritmo muy concreto, que era el AlphaGo, y que se asociaba más a cómo ganar en un juego concreto, que es el Go, ¿no? Este juego asiático que bien conoces. Y hubo un momento en el que todos pensábamos que a ese juego no se le podía ganar con una máquina, ¿no? Igual que el ajedrez, pues sí, tiene muchísimas combinaciones, creo, si no me equivoco. Exacto. Y esta empresa lo consiguió, se hizo muy famosa, generó mucho ruido en ese momento en el mercado. Poquito a poquito ellos fueron avanzando, estos los compraron o están integrados dentro de Google desde hace tiempo. Qué raro, Google comprándolo todo. Quien pudiera, ¿no? Y la verdad es que hicieron crear un algoritmo para una competición concreta. El algoritmo se llama AlphaFold y lo que resuelve es cómo se pliegan las proteínas, ¿no? Que al final es lo que conforma la vida, al fin y al cabo. Porque las proteínas son como, la realidad es que las podríamos ver como una cadena de aminoácidos, ¿no? Que están ahí como una cadena pegaditos, y yo me lo imagino así, ¿no? Cuando lo sueltas, eso empieza como a interactuar y se pliega por su propia interactuación en una especie de forma en 3D, ¿no? Vale. Conocer esa forma 3D de las proteínas es muy complejo, pero a la vez muy útil en el descubrimiento de nuevas medicaciones para enfermedades y muchos otros elementos, ¿no? Cuando este equipo de trabajo fue capaz de crear un algoritmo basado en inteligencia artificial que resolvía en cierta medida o con una precisión altísima un problema que llevábamos intentando resolver o que se llevaba durante 50 años, empezaba a mí a hacerme ver eso, ese momento eureka de decir, ostras, si de verdad algo artificialmente inteligente es capaz de ayudarnos a seguir avanzando en todo ese proceso evolutivo tecnológico
que tanta ventaja competitiva históricamente le ha dado al ser humano, quizás estamos en el momento en el que ya no vamos a estar tan solos avanzando en esa línea, ¿no? Y para mí fue totalmente disruptivo como idea, ¿no? El que la inteligencia artificial apoye o llega un momento pueda hacer descubrimientos científicos o apoyar a esos descubrimientos generando un impacto real, ¿no? Porque es como que se va a ir retroalimentando ese escenario. Yo siempre lo asocio al interés compuesto, ¿no? Es como que todo se potencia, ¿no? Y luego ese momento Black Mirror tiene más que ver con, y no tanto con revolución en sí, sino con decir, ostras, esto de verdad que está ahí, están pasando. Es que Black Mirror nos ha enseñado en muchos episodios cositas también que dices, ostras, pero es que no están tan lejos, o sea, son cosas potencialmente reales. Totalmente. Yo para mí el cine siempre es un gran... no sé cómo llamarlo, pero imaginador del mundo futuro, ¿no? Se equivoca mucho, pero... Un poquito fatalista a veces, ¿eh? También, un poquito. Pero si lo piensas... Pero claro... Claro, o sea, si lo piensas, si tú miras todas las películas que tienen naturaleza un poco futurista, seguramente en alguna de ellas está algo bastante parecido a cómo va a ser el futuro de verdad. Los Simpsons sabemos que es nuestro predictor. Eso ya. O sea, escucha, lo de los Simpsons es un misterio. Esto no lo voy a hablar ahora porque se me va el programa. Sí. Pero esa gente sabe algo. Yo tengo una teoría. Yo creo que hay tantos capítulos que al final... Sí, pero algo sabe esa gente. Es sospechoso. Es sospechoso. Sí. Pero bueno, tú volviendo a Black Mirror, me dejas divagar y digo... No, tranquila. Pues hay un capítulo en concreto que básicamente... no lo tengo súper fresco, pero vamos, que creo que había una pareja y uno de los dos fallecía. Entonces, el otro, pues después de quedarse solo y un poco pues, apenado, dice, ostras, pues en ese momento estaba saliendo una empresa que lo que hacía era, básicamente, en base a toda tu huella digital, pues tus conversaciones en WhatsApp, tus redes sociales... Todo lo que has interactuado en Internet. Exacto. Se recogía y con eso hacía una especie de perfil digital, una especie de réplica de tu persona, para que su pareja pues, que se había quedado sola pudiera como interactuar con ese ente digital. Y entonces eso es algo que a día de hoy ya lo están haciendo alguna que otra empresa, y hay empresas que realmente están haciendo eso. No sé con qué éxito, la verdad es que tampoco lo he explorado mucho, pero sí que me parecía muy interesante la idea detrás de eso que igual es algo imaginado hace 12 años o una cosa así, que lo veíamos como... No como imposible, pero todavía lo veíamos como ciencia ficción, deja de ser ciencia ficción de manera bastante rápida, ¿no? Que también eso denota mucho la velocidad y no tanto la velocidad, sino la aceleración detrás de todos esos avances y claro. El momento en el que estamos, ¿no? Que para mí es... como buen aficionado a la ciencia y a la tecnología, pues seguramente, desde luego el mejor momento de la historia para estar vivo, ¿no? No, totalmente. Además, que tú sabes que esto te lo he dicho en otros momentos, en escenarios fatalistas donde la IA vaya a acabar con todos nosotros, yo te busco a ti, porque tú eres el rey de la supervivencia, sabes muchísimo de supervivencia. Yo no voy a buscar ni a mi madre, ni a mi padre, ni a mi pareja, nada, yo me voy contigo, porque yo sé que tú sobrevives. Eso es, soy vuestro hombre. No, total. O sea, yo eso lo tengo súper apuntado. ¿Tú te crees que estoy de broma? No estoy nada de broma, que lo sepas. Sí. Si algún día vamos a morir todos, yo me voy a buscarte. Sí. Bueno, le mando un guiño a mi hermana, que de hecho en su momento por mi cumpleaños me hizo una experiencia de supervivencia para soltarme en el monte y dejarme allí con un mapa, una brújula y que pudiese sobrevivir un par de noches. Sí, pero ¿ves? Es que me estás dando la razón. Es que ya está. Yo vengo muy tranquila. Yo sé que pase lo que pasa, yo me voy a buscarte a ti y yo sobrevivo. Eso es. Ya está. Ahora, no cojáis ideas que no cabemos todos. También os lo digo. Solo yo y unos privilegiados. Eso es. Tú verás. Bueno, y entrando ya un poquito en vivir un poco este mundo hiperconectado y cómo está impulsado por la inteligencia artificial. Muchas veces realmente hemos normalizado la inteligencia artificial, o más que la inteligencia artificial, o sea, el propio algoritmo, ¿no? Está muy metido en muchísimas cosas, en muchísimas herramientas y software, incluso a nivel de entretenimiento de cosas que hacemos en el día a día, pero realmente... es que lo hemos normalizado, o sea, lo damos ya por hecho, ¿no? Entonces, ¿qué cosas crees que realmente sí que tienen un impacto en nuestra vida, pero que para nosotros ya es algo como súper normal y que damos por hecho? O sea, el problema. La inteligencia artificial es un paraguas amplísimo. De hecho, seguro hasta habrá grises y no habrá... pues si nos vamos a la RAE, pues seguro que hay una definición muy concreta que además variará con el tiempo. Sí.
Pero es, como te digo, un paraguas muy amplio, hay muchos grises y a veces normalizamos y aquello que antes era inteligencia artificial hoy ya no lo vemos como tal. Y es muy cierto que lo que dices, ¿no? Pues dices en Netflix, pues es que el algoritmo que hay por detrás, que aprende de todos sus usuarios y trata y maneja millones de datos todos los días, pues al fin y al cabo es inteligencia artificial, está bajo ese paraguas, ¿no? Que no lo veamos como tal, perfecto, pero mucha gente no lo vea como tal o lo normalice, perfecto, pero está ahí. Te pasa con Amazon en modelos de consumo, donde al final, pues también, dado tu perfil, es lo mismo al fin y al cabo. Claro. Consumes películas, consumes productos, te perfilan y son capaces de alguna manera de al final lo que buscan es optimizar sus ingresos. ¿Cómo? Pues que compres más, que veas más películas, saber exactamente, además, qué funciona, ¿no? Si te vas a Netflix, si os fijáis, cada vez hay más producción y mucho de lo que se produce está condicionado por los algoritmos que hay por detrás que entienden y se dan cuenta de qué funciona especialmente bien y que hace que la gente pues, se pegue un atracón durante el fin de semana y se vea una miniserie que ahora funciona súper bien. Sí, además te pregunta, ¿sigues ahí? Y yo que sí. No me saques ahí. Claro que sigo ahí. Totalmente. Entonces, todo esto pues está en nuestro día a día. No sé, Google Maps, cómo viajas de un punto A a un punto B y optimizas ese... Pues hay algoritmia por detrás. Pero la realidad es que ahora mismo la sensación es que todo el mundo entiende que inteligencia artificial es post-ChatGPT, ¿no? Y es de ahí para adelante. Es que ChatGPT, ¿no? Es un antes y un después. Sí, bueno, yo creo que hay uno de los grandes puntos detrás de eso es la velocidad de adopción que hubo, ¿no? En su momento y como algo que hasta ese momento seguramente era, pues otra vez, no sé si ciencia ficción o más de perfiles profesionales, pues que igual estuvieran cerca del tema o estaban más oculto, pues eso, en un Netflix, se usaba o eras menos, no percibías tanto el uso hasta que de repente te vuelves usuario específico de algo que aparentemente encima es inteligente, ¿no? Y además es que te cuenta cosas espectaculares, sí. Es tu psicólogo, es tu nutricionista. Totalmente. Yo conozco mucha gente que real, muchas de sus conversaciones con la inteligencia artificial y con ChatGPT, oye, ¿y qué debería responder a esto? ¿Y cómo hago para tal? Sí. Es una locura. Es una locura que, bueno, ya que comentas eso, abre un melón bastante importante seguramente y que tiene que ver con, no sé si enlazarlo también con la parte ética, ¿no? Pero bueno, salió hace poquito el típico reporte de cuáles van a ser las habilidades más relevantes, ¿no? Skills, en este caso profesionales, ¿no? Pues en el año 2030 proyectado, ¿no? Y la mayor parte de las... de lo que se esperaba que un buen profesional tuviese es seguramente el pensamiento crítico, ¿no? Había muchas otras, todas de esa índole, ¿no? Sí. Como soft skills. Y la realidad es que es porque cuando tú estás teniendo una conversación con esta entidad inteligente, bueno, nos tenemos que fiar. Al fin y al cabo, lo que hay por detrás lo podemos ver como una gran caja negra y si no eres crítico con lo que te está comentando, con lo que te está diciendo, o no eres capaz de alguna forma entender que a veces se podrá equivocar o que la forma en la que tú te has comunicado... hay sesgos de la gente que es la que realmente ha estado trabajando con ese propio algoritmo y no nos damos cuenta, pero hay sesgos ahí que se introducen. Y ya no solo sesgos de la gente que ha trabajado, sino sesgos de la información que se le ha dado bueno, pues a esos grandes modelos para entrenarse. No sé. Tal cual. Yo lo comparo con, por ejemplo, la máquina Compass, no sé si lo viste en tema de Estados Unidos, que era como una máquina que predecía el porcentaje de reincidencia de los presos. Sí. Y entonces con eso les daban, ¿cómo se dice? La condicional o no. Sí. Y el alto porcentaje decía que la gente de raza negra era mucho más, tenía más probabilidades de reincidir y no les concedían las... Totalmente. De hecho, o sea, me parece una locura que estás hablando ya con la libertad de una persona. Sí. El hecho de que, claro, como aprendieron en una sociedad pues, que tradicionalmente era más racista, como podía ser Estados Unidos, pues daban por hecho estas máquinas en los porcentajes que ese tipo de personas reincidían más, basado en nada, en el color de la piel. Totalmente. Me parece una barbaridad. Totalmente. De hecho, es uno de los ejemplos clásicos de cuando vas a crear un algoritmo. Además, estos son algoritmos como muy especialistas, ¿no? Claro. Es un algoritmo que lo que pretende hacer es, imagínate, detectar cuál es la probabilidad de que una persona cometa un crimen, ¿no? No es que la raza como tal o el color de la piel impacte en la probabilidad de que una persona
vaya a cometer un crimen per se. Lo que pasa es que seguramente dentro de los datos que se disponen hay más personas en relación al número de personas de ese color que han podido cometer crímenes. Entonces, es verdad que dependiendo de la información con la que tú alimentes o con la que tú entrenes a esos algoritmos, los sesgas, por supuesto. Y es verdad que si en Internet hay más información descrita en inglés, es más probable que que la hayan o esa información haya llegado por personas que están en Estados Unidos, por decir algo, pues es más probable que haya culturalmente un sesgo hacia su forma de pensar, por ejemplo. Y si, por decir algo, hay muy poca gente en la Antártida, no creo que haya mucha gente en la Antártida, de muy poquita información. ¿Mucho pingüino? No sé si hay pingüinos en la Antártida, ahora me lo estoy inventando. Claro. Me van a echar la bronca por aquí algunos por comentarios. Pero bueno, en mi mente hay pingüinos, ¿vale? Pero es así, o sea, y es relevante el que seamos conscientes de que hay sesgo, ¿no? Y seguramente, luego si quieres comentamos, pero esto también luego deriva en que haya muchos temas geopolíticos, intereses de grandes gobiernos, también por esto. De hecho, creo que, no sé si lo viste, que cuando salió el DeepMind, ya me he ido, perdón. Ya te has ido con el nombre. ¿Cómo se llama? No me sale ahora el nombre. Bueno, el gran modelo que salió desde China, que genera mucho ruido. ¿DeepSeek? ¿Puede ser? Eso, es que mucho deep ahí. Tienen que ser un poco más originales con los nombres, también te digo. Deep Search, no, sí. Cuando salió, tú le hacías preguntas concretas que podían de alguna manera ir contra el Partido Comunista y no te las respondía o te las... Claro. ¿Sabes? Entonces, no es muy fuerte. Hay poder detrás de cómo vas a llevarte a las masas, dependiendo de muchos de esos algoritmos. Insisto, antes era cómo comprar un producto, o si ibas a comprar una cosa u otra, o si te proponían en una cesta, pues eso, una cosa o la música recomendada de la semana, cosas así. Pero que eso tiene un impacto quizás menor, claro. O puramente económico. Aquí ahora hay una máquina que te habla directamente. Claro, y estamos hablando de lo que decías tú, hasta qué punto no puede haber un poco de, no sé, detrás de la neurociencia, pues igual hasta te están colando ahí un hackeo que no te das ni cuenta, ¿no? El hackeo mental, claro. No, brutal. Y a nivel, por ejemplo, automatización, ¿no? Y todo esto de delegar decisiones a las máquinas, porque cada vez se está haciendo más, ¿no? ¿Qué riesgos existen cuando dejamos que una máquina tome las decisiones por nosotros? Bueno, los riesgos, no lo sé, es como, no sé si hacer este comentario, pero tú di lo que tengas que decir y ya está. Pero tú imagínate que, y es verdad que al final, pues en entornos democráticos, al final, pues se vota y se elige, ¿no? Y hay alguien que toma decisiones. Entonces, ¿qué riesgos cometes cuando al final decides que alguien tome decisiones? Pues los que sean, o los que tengan que ser, ¿no? Esto te pasa un poco lo mismo. ¿Tú hasta dónde vas a delegar que otros tomen una decisión por ti? Pues también habrá grises. Seguramente intentaremos a través de regulación hacer o limitar problemáticas, lo cual además es poco probable. Pero bueno, está claro que hay riesgos detrás de ello, pero que haya riesgos no significa, desde mi punto de vista, que tengamos que paralizar la evolución de aquello que, como decía, nos hace diferentes o nos ha hecho históricamente o evolutivamente diferentes y que nos ha dado una ventaja competitiva. Entonces, yo creo que hay que entender los riesgos, pero dejar que las cosas pasen, ¿no? Sí, porque hay mucha gente que le tiene miedo a la inteligencia artificial, ¿no? O sobre todo que todavía, o sea, como que les intimida, ¿sabes? O les da bastante respeto. O sea, bueno, yo creo que a las cosas en general, mira, me gusta mucho el mar. Al mar hay que tenerle respeto. También el mar, ¿qué cosas no haces? O sea, tú le das a todo ya. Al mar hay que tenerle respeto, pero no miedo, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces va también con... tienes que intentar tener conocimiento, o el mayor conocimiento, el que consideres que tienes que tener sobre un tema, y hacerlo en la medida de lo posible tuyo, ¿no? A más conocimiento tengas sobre un tema, pues seguramente más capaz difícil de que te la cuelen. Sí, pero más capaz seas de evaluar quizás esos riesgos que existen, y no significa tenerle miedo. Y además, tenerle miedo por tenerle miedo creo que es un error, ¿no? Entonces yo creo que es más importante intentar, pues en la medida de lo posible, hacerlo nuestro, aprender, no quedarnos atrás, ser curiosos,
insisto, no entender que algo, porque haya un riesgo detrás, pues dejar de intentar evolucionar, ¿no? Y conseguir que eso nos haga pues, cada vez mejores en la medida de lo posible, ¿no? Ese es el plan, ¿no? Por lo menos eso es lo que hay que intentar. Sí, sí. Tal cual. ¿Y cómo afecta en tema ética y responsabilidad? Porque me parece muy interesante. Si una inteligencia artificial se equivoca, ¿quién es responsable? Bueno, de hecho, mira, hubo un tiempo, de hecho, no está resuelto. Vale. Hubo un tiempo que había siempre un dilema muy interesante. O sea, cuando se empezaba a poner de moda el coche autónomo, ¿vale? Era, tú imagínate que eres Mercedes o eres Tesla, ¿no? Y empiezas a construir coches autónomos, ¿no? Vale. Tu cliente es pues el que compra el coche, el que va dentro del coche, ¿no? Sí. Y ahora imagínate, igual no es el mejor ejemplo, pero imagínate que llegas a un momento donde se va a producir un accidente. El coche es autónomo, ¿vale? Y no es que el coche tenga culpa. Imagínate que el coche está circulando bien y se ponía siempre el dilema de imagínate que estás llegando a un paso de peatones que está con semáforo, el semáforo está en verde para el coche, por tanto el coche debería circular, vas circulando adecuadamente y el coche, imaginaos ese momento en el que de alguna manera ya eres capaz de predecir que si sigues hacia adelante, está cruzando en ese momento una persona que está cruzando mal, si la atropellas esa persona va a morir y si la esquivas sabes que en cualquiera de los casos te vas a golpear tú contra un muro y te vas a matar. O sea, se va a matar la persona que va dentro. Es un dilema. Claro, en los dos casos hay un fallecimiento y hay que decidir, el coche autónomamente tiene que decidir porque va circulando de forma autónoma. Claro, éticamente, es un caso difícil, ¿eh? Claro, es un caso difícil, pero que abre una conversación detrás de ese tipo de situaciones y circunstancias, ¿no? Y es, ¿qué decides ahí? ¿Quién tiene la culpa? Claro. Que igual ahí dices, el peatón, vale, pero ¿qué tendría que hacer Mercedes como compañía que se dedica a vender coches si sus clientes los quieren comprar? ¿Vale? Claro. ¿Y qué haría? Imaginaos que además éticamente no hay un consenso a nivel mundial y es un mundo competitivo, ¿no? Y resulta que tenemos coches alemanes, coches estadounidenses y coches chinos, ¿vale? Y cada uno tiene una forma ética de entender eso. Y en un mundo competitivo, es verdad que luego por mercados podrías hacer regulaciones locales y demás, pero en un mundo competitivo dices, oye, ¿qué haría el coche chino, el coche americano o el coche alemán? Pues igual harían cosas distintas, ¿vale? Y es una situación que seguramente no sea ni resoluble de ninguna manera de forma óptima. Claro, siempre alguien va a perder y eso es así. Claro, pero tú como compañía que estás fabricando coches y que quieres vender coches, ¿qué harías? Claro. Yo salvar al que está dentro del coche. Sí, o sea, a la compañía le conviene. Claro. Entonces, pero hay un dilema, ¿no? Hay un dilema ético. Claro. Entonces, esto se da en casi cualquier circunstancia de esta índole y ese es un ejemplo muy evidente porque, o sea, quiero decir, a la hora de explicarlo, pero se abren muchos caminos a ese respecto. En cualquier caso, habiendo ese entorno pues, mundial, competitivo, donde al final lo que intentamos es, pues, en esos mercados, pues, las grandes compañías pues, intentan vender más y demás, bueno, es complicado porque si tú piensas entre lo que te comentaba, y ya no hablando de coches, pero si tú piensas entre Europa, Estados Unidos y China, que es el ejemplo Europa de siempre. ¿Europa regula? ¿Cómo son las frases? Europa regula, China crea y Estados Unidos... Normal, históricamente Europa regulaba, Estados Unidos diseñaba y China fabricaba. Sí, ¿no? pero que se está dando un poco la vuelta. Se está dando bastante la vuelta. Sí. De hecho, en China cada vez hay mucho más conocimiento, mucha más calidad. Hay muy buena, o sea, hay gente muy buena, hay muy buenas universidades. Están muy preocupados de conseguir que su población cada vez esté mejor formada. Y la verdad es que y además en un mundo globalizado donde el acceso a la información pues cada vez es mayor, desaparece un poco esa ventaja competitiva que quizás sobre el conocimiento pues igual tenía más Estados Unidos en un momento del tiempo y seguramente poco a poco se vaya nivelando. Y Europa sigue regulando. Y Europa sigue regulando. Eso es un gran problema. Un gran problema, o sea, no es que sea malo, pero sí que muchas veces limita y complica, ¿no? Pero en todos los aspectos. Entonces yo creo que hay que buscar seguramente un buen balance, pero insisto, en un mundo muy globalizado donde al final estás compitiendo con quien igual no tiene cierto tipo de trabas
¿qué haces? ¿No? Claro. Pues tú no vas a poder avanzar, seguro, en comparación con el resto. Claro. Entonces, estamos como... nosotros como europeos, ¿no? En este caso, nos estamos un poco haciendo la zancadilla. Sí, realmente sí. Vale, voy a abrir melón. Me apetece abrir, además, un melón que es que tengo ganas de hablar contigo porque creo que tienes muchas cosas que decir. Escenarios fatalistas. Quiero hablar de este tema. Escenarios fatalistas y el mito del control, ¿no? Y este tipo de cosas. A ver, muchos temen, ¿no? Y yo creo que Terminator hizo un poco de daño en ese sentido, ¿vale? Pero tememos que la inteligencia artificial y los robots, ¿no? Como que terminen dominando el mundo. ¿Hasta qué punto este miedo tiene una base real? Bueno, es un tema Di la verdad. Es un tema probabilístico, al final, vale. seguramente. O sea, hay muchas cosas desde el punto de vista fatalista que pueden pasar, ¿no? Aquí ya entramos a probabilidad cero, poco probable o muy probable, ¿no? Y también en plazos de tiempo, ¿no? Es verdad que cuando hablamos concretamente, yo siempre pongo un ejemplo y es la probabilidad de que caiga un meteorito que destruya el planeta Tierra pues seguramente sea del 100%. El tema es a qué plazo. A plazo infinito la probabilidad es 100%, ¿no? Entonces, en escenarios fatalistas te lo puedes imaginar todo y las probabilidades a largo plazo juegan en tu contra. Porque estás hablando de, ¿puede llegar a pasar que...? Seguramente sí. Y seguramente hay una probabilidad hasta muy alta de que pudiera llegar a pasar, ¿no? Si te lo llevas a nuestras realidades y bajándolo un poco más a la Tierra, dices, ¿es probable un escenario Terminator? Pues hombre, yo hoy diría que no es muy probable. ¿Vale? No, o sea, vale. De hecho, diría que es poco probable. Puedes respirar un poco ahora, ¿no? Vale, diría que es poco probable. También diría que creo que el ser humano, más allá de todo, o históricamente ha tenido mucha capacidad de visualizar escenarios futuros, lo cual es cierto que de alguna manera ha hecho que, un poco por supervivencia, evite su propia autodestrucción, ¿no? Aunque a muchos nos guste a veces pensar o decir que nos vamos a autodestruir. Pero la realidad es que no pasa, ¿no? No acaba pasando. Por tanto, yo creo que como especie tenemos mucha resiliencia innata, ¿no? Entonces, dicho eso, ¿piensas en la inteligencia artificial y en esa proyección hacia un escenario Terminator? Pues yo pensaría que vamos a ser suficientemente inteligentes como para ir estructurando los temas previamente, ¿no? Antes de... de hecho, cuando hablamos de inteligencia artificial hay un montón de benchmarks que de alguna manera pues miden cómo de inteligente es muchos de los nuevos algoritmos que están a nuestra disposición y van midiendo un poco su nivel de inteligencia. Y ese nivel de inteligencia pues va por barrios, ¿no? Quiero decir que a veces hablamos de capacidad lógica a la hora de resolver problemas, a veces hablamos de capacidad matemática, o sea, hay diferentes dominios, ¿no? a ese respecto. Cuando han ido llegando estos modelos que de alguna manera soportan a cosas como ChatGPT o Gemini digamos que nosotros como usuarios los vemos muy generalistas porque le preguntas sobre cualquier cosa y parece que lo hace. Y sabe de todo. Sabe de todo y parece que razona y parece que hace cálculos y parece que le planteas un problema y hace sus pasos, ¿no? Y va razonándolo de forma lógica, te lo explica y parece que todo tiene sentido. Hay, digámoslo así, exámenes para inteligencias artificiales, ¿no? Y hay uno que se llama el Humanity Last Exam, que al final es como el último examen de la humanidad. Vale, la selectividad de la IA, vamos a ver. Sí, pero como el último examen de la humanidad. Es como ¿vale? Que conceptualmente a mí me gusta verlo como decir, imagínate, dices, es el último que le tenemos que hacer a una inteligencia artificial antes de que sea tan inteligente como para que ya... Claro, o sea que aquí Alan Turing fliparía, ¿no? Sí, si tiene que hacer esta prueba. De hecho, el test de Turing está más que superado, porque si tú no supieses... Bueno, espera, vamos a definir qué es el test de Turing, porque a lo mejor hay gente en casa que no sabe lo que es, ¿no? Pero ¿cómo lo definirías? Sí, al final, el test de Turing, simplificándolo mucho, hablaba de que tú tenías que estar pudiendo interactuar con una inteligencia artificial durante un periodo de tiempo y no darte cuenta de que es una inteligencia artificial. Y eso ya lo hemos superado. Y eso está superado. Superadísimo. Salvo que,
si tú sabes que estás haciendo eso con el objetivo de romperlo y eres muy experto, pues igual lo rompes o igual te das cuenta, ¿vale? Pero si te lo llevas al humano medio, que igual no está acostumbrado, no está al tanto de ciertos temas y no le dijeses o no supiese que está tratando con una máquina, pues seguramente igual no se da ni cuenta. lo sepa, que Claro. no se dé ni cuenta. Exacto, ¿no? Entonces está más que superado eso. Entonces este examen, este ultra mega examen. Ese examen, el otro día salía un nuevo modelo de Google que creo que ya está como en el 37% de aciertos. No sé si son 2.500 preguntas bastante complejas, multidominio, científicas complejas. Y al final lo que quiero decir es que hay exámenes que nos están un poco ayudando a ir midiendo cómo de inteligente es algo, ¿no? Y a mí me gustaba esa idea de que no es exactamente lo mismo, pero ese último examen, ¿no? Que es como decir, oye, es que una vez de que superas en este examen, que seguramente no sea ese, ya no hay nada más. Ya no hay nada más, ¿no? No es el que tenemos todavía, porque de hecho esos exámenes, y hay muchos, pero se van cambiando, porque claro, cuando vas llegando es como se satura, ¿no? Es como, claro. Igual que hemos saturado el test de Turing, ¿no? Ya está superado, los otros también se acaban saturando, ¿no? Y van saliendo otros nuevos, ¿no? Que esto nos lleva hacia esa, o eventualmente hacia esa inteligencia artificial general que muchas veces se habla y que sí se parecería a ese escenario Terminator, que si fuera mala, pues sería el escenario Terminator. Pero en Terminator también había buenos, ¿no? Bueno, sí, en Terminator había alguno por ahí bueno, ¿no? Hace mucho que no la veo, pero sí. yo solo recuerdo eso, vamos a morir todos, o Yo Robot, ¿sabes? Yo Robot, además que lo vi pequeña, me pilló pequeña, yo con esa mega ultra inteligencia yo dije, vamos a morir. O sea, esto pasa y vamos a morir todos. Sí. O sea, al final, intentar proyectar el futuro es muy difícil. Es cierto que es viable. O sea, es viable, puede pasar. Sobre todo, es que si lo piensas, si el ser humano, de hecho, el ser humano... Es decir, nosotros mismos nos generamos guerras, ¿no? Y sí, eso es así. Nos matamos los unos nos a los encanta, otros. Al parecer. Y si estamos intentando crear algo que en cierta medida se parece a nosotros, desde el punto de vista de ojo, inteligencia, cuidado con eso, claro, es complicado, ¿no? Sí. Es complicado. Y es verdad que van a ir llegando cada vez más escenarios en los que esas máquinas inteligentes van a ser capaces de automejorarse, porque hasta ahora estamos en escenarios donde somos nosotros los que, con matices, pero seguimos siendo nosotros los que tenemos parte del control en cómo van mejorando, ¿vale? Llegará un momento en que eso dejará de ser así. Entonces, se abren escenarios que sí que, dependiendo cómo se gestionen, y no te podría responder si vamos a llegar o no a un escenario fatalista, claro, pues nos pueden llevar a un escenario complicado. La probabilidad está. La probabilidad no es cero, sería un poco la respuesta. Vale. Entonces, cuando la probabilidad no es cero, puede pasar. ¿Vale? Entonces, a ver si somos entre todos suficientemente, prudentes como para permitirnos el espacio de seguir mejorando y no acabar muriendo así, básicamente. Exacto, ¿no? Sí, dicho rápido y sí. pronto. Y, por ejemplo, un robot o una inteligencia artificial, ¿no? ¿Crees que va a poder en algún día tener conciencia o sentir sentimientos tipo enamorarse? Te vuelves otra vez a temáticas ¿qué es la conciencia? Claro, es que nos estamos poniendo filosóficos. Sí, pero que te lo llevas a definiciones, te lo llevas a subjetividades incluso, o sobre todo temas que son opinables, ¿no? Entonces, y sin meternos ya en teología, imagínate, ¿no? Que también abre otro melón, ¿no? Pero desde luego, lo que sí que creo que podemos estar de acuerdo es que dentro de un cerebro humano, al final somos seres biológicos, es verdad que hasta lo que sabemos del cerebro humano pues son estructuras de neuronas muy complejas, con un montón de terminaciones, con millones de ellas, que hacen procesos de cálculo sin que nos demos cuenta, tienen hay un elemento capacidad químico ahí incluso. Totalmente, de todo, ¿no? Pero que al final la realidad es que si nosotros, y lo vamos a hacer, poco a poco somos capaces de construir un cerebro prácticamente réplica de un cerebro humano, aunque sea que físicamente sea digital, quiero decir, electrónico, exacto, pues dices, si somos capaces de mapear el cerebro al 100%, crear las mismas conexiones y hacer algo cuasi o exactamente equivalente a un cerebro humano, ¿por qué no?
¿sabes? O sea, no lo sé. O sea, que Samantha se va a enamorar del de Ger. Sí, ¿no? O sea, va a ocurrir eso. ¿Tú crees que va a pasar? Bueno, de hecho, ya hay gente que se. Sí, lo estuvimos hablando hace poco, sí. que un chaval, no sé si es un chaval, un señor se ha casado legalmente con, es verdad, con que eso no lo su sabía, agente de IA. Me parece brutal. Bueno, eso ya me parece un poco. Hay gente que se casa con cabras, hay gente que se casa cual, consigo mismo, que también. Pues de hecho, ahora con IA. De momento, lo que seguro que es probable, muy probable, es que un humano se enamore de una IA. Sí, eso está pasando. Eso yo creo que está pasando. Vamos, 100%. Que una IA se enamore de un humano y realmente podamos entender eso como amor es lo que, pues bueno, ya veremos, ¿no? Claro, pero es que piensa que la IA además sabe qué decirte para seducirte. Bueno, pero como un humano. Es que me parece increíble. Pero un humano también. Sí, bueno, pero un humano a veces la persona tiene que tener labia, ¿no? O tener ciertas características, o tener carisma, o saber... Porque el juego de la seducción también tiene una cierta estrategia, pero es que una IA se las sabe todas. Pero si te das cuenta, es un tema otra vez evolutivo de esas IAs. Porque si tú coges una IA de hace 4 años... No enamora ni a tu abuelo. Exacto. Pero la de ahora... Claro, entonces hay un componente ahí que, volviendo a lo de los exámenes, es que les estamos dando herramientas como para que tengan la capacidad, una capacidad excepcional para prácticamente cualquier cosa. Y también para la seducción, seguramente, y también para intentar decirte o saber qué es lo que... También esto, lógicamente, a día de hoy... Todos somos Casanova ahora con... Sí, ¿verdad? Con ChatGPT. ¿Qué le digo, no? ¿Qué le digo para seducir a esta persona? Qué locura, ¿eh? No, totalmente. Y estaba pensando, con lo que hablábamos ahora de lo de los cerebros, la posibilidad de que hay alguna empresa que ya está creando ordenadores biológicos. Esto es muy interesante porque cuando hablamos de inteligencia artificial o en general el mundo de todo aquello que requiere de computación, hay varios elementos que nos generan limitaciones. ¿Vale? Seguramente la capacidad para construir chips, seguramente la capacidad para seguir haciendo chips cada vez más pequeños, más capaces, energéticamente más óptimos, o en general óptimos, y hay un escenario ahí interesante que nos lleva... El cerebro es un ordenador. Lo es. A ver, de alguna manera sí. No, lo es 100%, es un ordenador biológico. Lo es. Entonces, que ha sido optimizado a lo largo de cientos de miles de millones de años. ¿Vale? Entonces, básicamente, la naturaleza ha creado dadas las circunstancias y necesidades que teníamos ha creado como el mejor ordenador posible. ¿Vale? Entonces ahora hay gente que está diciendo, oye, ¿y si copiamos la forma en la que está creado el cerebro humano, llevándolo a otro extremo más semejante a lo sintético, electrónico y demás, pero que sea biológico con el objetivo de que energéticamente sea óptimo? Porque nuestro cerebro es capaz de computar y de hacer cosas muy, muy locas y pensar a unos niveles extremos. Pero si lo piensas, no tienes aquí una batería enchufada. O sea, no sé, no recuerdo ahora el consumo que tiene el cerebro humano, pero es un consumo muy, muy, muy bajito. ¿Sabes? Es decir, conseguir hacer lo que hace el cerebro humano, si te lo llevases a una máquina, el consumo tendrías que tener un montón de placas solares si quisieses ser verde. Tal cual. Entonces, se está trabajando mucho en eso. Entonces, volviendo a lo que decías de poderse enamorar y demás, es que estamos, al final, no sé hasta qué punto vamos a acabar estando en ese momento en el que creemos a seres, que además estamos intentando hacerlos a nuestra semejanza. Imagen y semejanza. Y que de alguna manera pues, nos lo llevemos por ahí. Es una realidad. Es una realidad. Vale, otro escenario. Es que me encanta hablar de los escenarios contigo. El tema esto de las tormentas solares, ¿no? Porque esto también lo hemos discutido alguna vez, ¿no? Me acuerdo que esto más me lo has contado tú, el tema de que puede haber una tormenta solar que se carga toda nuestra tecnología. Sí. O sea, Cuéntame. Final, ¿Qué pasa con esto? Sí. O sea, yo quiero saber si me tengo que asustar o no. Y en casa seguro quieres saber lo mismo. Sí, equivalente a lo del meteorito. No, a ver, bueno, por supuesto no soy un experto en el tema, pero sí que, pues bueno, en el Sol pues hay unas reacciones. Ocurren cosas. Hay unas reacciones nucleares brutales. Y la realidad es que
existe la posibilidad y esas tormentas solares ya sabes que están ahí, que pasan, ¿no? Sí, que no es cuestión de que ocurra, sino cuándo ocurra. Sí, claro, porque además, de hecho, pasan y a veces, y muchas veces llegan y lo que pasa es que son, pues vamos a decirlo así, pues más débiles o no nos generan un impacto relevante. A veces igual lo que hacen es estropear un satélite, a veces lo que hacen es pues que haya una zona geográfica pues que durante un par de días pues tiene peor conexión pues con sus móviles a Internet. No lo sé, son impactos ligeros, pero existe la posibilidad de que haya una tormenta solar gigante que, como quien dice, engulla la Tierra. Cuando digo que engulla es que pasará, ¿no? Y el impacto que tiene o que puede llegar a tener es la de destruir total o parcialmente muchos de los elementos electrónicos que hay en todo el planeta Tierra. O sea, podría pasar, ¿vale? Lo cual nos llevaría, pues no sé si a la Edad Media o casi, de golpe, ¿no? Sí. Además, eso tendría pues un montón de consecuencias porque seguramente... Además que estamos muy acostumbrados a vivir muy cómodos. O sea, realmente sería dar la vuelta a la forma en la que vivimos. Claro. De hecho, ahí es donde surgía lo de la supervivencia, es verdad. Sí, es verdad. Es que cuando discutimos esto es cuando estábamos hablando de, joder, ¿y ahora qué hacemos? Pegarse a Fran. Claro, y que nos enseña a sobrevivir. No, es verdad, porque al final, claro, si lo piensas, dices, si pasa algo así y te lleva a ese punto tan atrás, porque al final se rompen todas las cadenas de suministro del mundo, piénsalo, es que al final... No, todo. Aquellos que construyen... Es que incluso el dinero, no puedes acceder al dinero, no puedes comunicarte con nadie, no puedes hacer nada. Podría ser tan masivo que rompería todos los estamentos gubernamentales, generaría caos absoluto, anarquía, Mad Max y fuera. Uf, un universo Mad Max, ojo, Sí. Ojo. O sea, vuelvo al mismo. Y seguramente si toda la sociedad, en caso de pasar, pues dijese, oye, no pasa nada, vamos a ver cómo entre todos lo arreglamos. Igual no dábamos un paso pero no se nos da bien. O sea, con tecnología no se nos da bien cooperar. Volvería la ley del más fuerte y se acabó, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. O sea, que realmente eso es algo que potencialmente podría ocurrir. Podría ocurrir, sin ninguna duda, además, sí, claro. Pero ¿y no tenemos un plan B? No tenemos un... No, de momento no. Y coger el cohete de Elon Musk total, y nos piramos. De hecho, estoy pensando ahora que dices plan B... volviendo a lo del meteorito, bueno, la peli de Armageddon, ¿no? Típica, en la que subían allí y le ponían al meteorito una bomba para trocear el meteorito y que no cayese y nos destruyese. Eso ya se está haciendo. Ah, mira. Eso ya se está haciendo. O sea, hay varios proyectos en los que se están llevando sondas a meteoritos para ver si con una explosión somos capaces de variar su trayectoria. Ya verás cómo una de estas veces... La vamos a liar. No, desviamos la trayectoria y nos acaba dando. Sí, no, o sea, totalmente posible. Sí. Totalmente posible. Entonces, quiero decir, sí que se está empezando a evaluar eso, porque es verdad que al final pues estamos como muy confinados en el planeta Tierra y al final pues pueden darse este tipo de eventos y que se nos complique todo. Sí, o sea, adiós microchips, adiós tecnología, literal, pero nos fuimos a un cohete. Ese evento, lo bueno que tiene es que no haría desaparecer al ser humano, simplemente nos devolvería a otro modelo societario y a otro nivel tecnológico, ¿no? Digo el de Mad Max, ¿no? Sí, bueno, es pero que el del meteorito sí que podría brutal. destruirnos, ¿sabes? Madre mía. O lo de que lo que dices de Elon Musk y sus cohetes, pues bueno, esa opción de ir a Marte, pues bueno, es más que viable también, ¿no? Sí. Como... Joder, no, al final estas cosas van a terminar ocurriendo, nos vamos a ir por ahí de copas a el Bar Mars. Sí. De hecho, creo que estaban... dentro del plan que tiene pues para llegar a Marte y de alguna manera crear ahí una sociedad alternativa, los marcianos. Muy ¿vale? alternativa. Sí. Claro, él está trabajando también mucho hablando de inteligencia artificial y demás. Está creando, el otro día era la típica reunión anual de inversores y estaban de alguna forma pues hablando de muchos de los avances, ¿no? Y de algunas problemáticas que tenían y demás. Una de las líneas de trabajo que tienen es la construcción de, no sé si se llama Optimus, el robot de Tesla y la idea es llevar a esos robots a Marte antes para que lo hagan habitable, ¿no? Sí, que lo hagan habitable. Sí, o que lo vayan preparando un poquito. Exacto, ¿sabes? De hecho, últimamente cada vez más estamos viendo estos robots humanoides capaces de interactuar con el... Al final, si te fijas, ¿por qué hacemos robots humanoides? Ya, queremos que sean como nosotros, es que es así. Porque el mundo en el que vivimos está hecho para nosotros. Claro. Entonces es como complicado imagínate tu aspiradora, digo,
tu Roomba a ver cómo se pone a fregar los platos, ¿no? Dices, pues sí, chungo. No está hecho para robot de cualquier la verdad clase, que ¿no? sí, la verdad que sí. Entonces por eso los hacemos humanoides, pero quiero decir que está habiendo unos avances brutales a ese respecto. De hecho ya hay varias empresas como Figure y alguna más, aparte de Tesla, que igual es más famosa, pero por otras cosas, porque seguramente sea una de las nuevas grandes revoluciones que haya. De hecho, ya es viable o será viable en un periodo de 5 años que prácticamente, pues bueno, quien se pueda permitir, no lo sé, entre 20 y 30.000 euros se puede comprar un robot. Sí, que tenga pasta. Pero no es una locura, digo, no son 2 millones de euros. Es decir, que ya es como un coche. ¿Vale? Sí, tal cual. Y esto es una absoluta realidad que también viene y lo que te comentaba, ¿no? O sea, al final él tiene un plan de lanzar cohetes a Marte, hacerlo habitable y luego llevar allí a la y ya está, peña. Y nos montamos ahí la fiesta. Claro. No, me parece brutal. Sí. Y quiero hacerte otra última pregunta, ¿no? Y sobre todo porque de esto me parece muy interesante. ¿En qué momento empezaremos a integrar los robots en nosotros? ¿No? Hablando un poco de los cyborgs o esta biomedicina del futuro que se viene, cómo la inteligencia artificial y toda esa, digamos, temática o todo lo que podemos hacer en cuanto a robots, integrarlo en nuestro mundo, ¿no? Nuestra vida, o que incluso vivamos 150 años. Todo esto, ¿qué camino lleva? Bueno, a ver, al final cuando hablábamos de la parte evolutiva, para mí hay un punto muy importante que va justo en esta línea. Si lo piensas bien, hasta cuando hablaba de tantos millones de años evolucionando pues nuestro cerebro, nuestro cuerpo y demás, a base de generaciones y generaciones y generaciones, cuando de repente la tecnología cada vez, tanto de forma individual, porque hay un nuevo avance sobre una nueva tecnología, como que haya tecnologías habilitadoras que hagan que otras evolucionen cada vez más rápidas o nuevos descubrimientos que impacten, nos llevan a un momento de evolución que de alguna manera es como exponencial, ¿no? De evolución tecnológica exponencial. Eso hace que tú como humano no tengas la capacidad de avanzar tan rápido como avanza la tecnología, ¿no? Entonces, porque si lo ves desde el punto de vista incluso profesional, ostras, te tienes que reinventar varias veces a lo largo de tu carrera profesional para poder ser útil a la sociedad, ¿no? Tal cual. Cuando hace igual 300 o 400 años... No era necesario. Y podía haber 3 o 4 generaciones de carpinteros, herreros, ¿verdad? Tal cual. Y era hijo, padre, madre, ¿no? Todos. Eso es porque los avances eran interesantes, pero daban espacio al humano a adaptarse. En muchos... No adaptarse biológicamente, pero sí que a que las cosas pasasen de otra manera. Estamos en un punto en el que va a llegar un momento en el que o te pones un chip para aumentar tu capacidad en muchos aspectos, o vamos a estar muy limitados. No nos da tiempo. Y no vamos a poder... Si nuestra ventaja competitiva era la inteligencia y estamos delegando inteligencia en sistemas que poco a poco van a ser cada vez más autónomos y van a poder evolucionar incluso también autónomamente, llegará un momento en el que la única manera de seguir siendo competitivo sea insertando tecnología o integrando tecnología. Integrarla en nuestros cuerpos y en nuestras mentes. Totalmente, ¿sabes? Entonces... Que ya se hace. Es decir, bueno, no sé si sí, pero que sea como algo más normal, ¿no? Sí, totalmente. O sea, ya se implantan chips, pues no sé si has visto escenarios que me parece brutal. Gente que igual tiene Parkinson supermarcado, ¿no? Y prácticamente no pueden ni coger un vaso de agua. Se le implanta un chip, se activa y se quedan así. Tal cual. O sea, eso está ahí, ¿no? Pero lo que es ese... No sé, como que puedas ponerte una especie de computador adicional al tuyo y que te aumente en muchos aspectos, será algo súper interesante, súper seguramente viable y que será lo que nos permita seguir estando al menos competitivamente a la altura de esto otro que estamos creando, ¿no? Entonces, a los 150 años, esa es la marca que nos hemos puesto, ¿eh? Y de hecho vivir 150 años. Lo del tema de la edad, que es súper interesante también. No sé si asociarlo más, cuando te comentaba antes lo de AlphaFold, ese tipo de avances asociados más a temas biológicos y cómo somos capaces de entender al más mínimo detalle la química, las interacciones entre esas moléculas tan chiquititas que componen nuestro cuerpo, seguramente haya espacio para que otros avances tecnológicos, como puede ser la computación cuántica, nos abra. Sí, que ese lo hablaremos, pero en otro episodio, porque si no, aquí nos podemos quedar 2 horas. Pero que seguramente nos permita pues, simular realidades asociadas a esos
términos biológicos y seguramente pues, en combinación con la inteligencia artificial sí que proveernos de una realidad tecnológica que nos permita, no sé si, vamos, 150 se me hace poco. O sea, yo creo que ya es más que viable que eso pase ya. Pero también te digo, qué agotamiento, ¿no? O sea, digo, si tengo 31 años y hay momentos en los que digo, esto es muy largo, pues imagínate ya 150. Sí, no, pero vuelves a lo mismo, pues será, pues no sé, tendremos que... Será diferente. Será diferente. O habrá otros retos, ¿no? Si te lo llevas me a las gusta, pelis. me gusta pensarlo así, rollo, claro, como oportunidades. Claro. Es que, no lo sé, o vivirás varias vidas, o sea, quiero decir, acumulando experiencia, no lo sé. Esa es al buena. final... Me gusta, voy a dejarlo aquí, pero porque sobre todo este debate quiero continuarlo en algún momento, así que tendremos que tener una versión 2 de esta conversación. Vale. Pero me quedo mucho con la idea de 150 años, ¿se nos quedan cortos? Yo creo que sí. Se nos quedan muy cortos, pero también me gusta todo lo que has comentado de también la capacidad que tiene el ser humano de ir también adaptándose y de que también usemos el criterio común, ¿no? y el pensamiento crítico y a ver un poco la lógica en cuanto a, bueno, ¿terminarán dominándonos o no? No se sabe, pero la cosa es que nosotros como humanos nunca perdamos el horizonte y que siempre tengamos en mente crear cosas que al final también nos aporten, nos den valor, pero sin tampoco delegarlo absolutamente todo, ¿no? Y siempre usando la responsabilidad. Eso es. Sí, sería una buena ¿Has visto qué pedazo de conclusión te he hecho? Así de repente, ¡pum! Bueno, Gran, pues muchísimas gracias por estar aquí. Espero que podamos volver a compartir este espacio muy prontito. Computación cuántica, me he quedado ahí como con ganas de tocarlo, a ver si nos lo guardamos para otro momento. Y como siempre, ya sabes que espectacular el poder compartir contigo todas estas ideas. Muchísimas gracias. Espero que haya sido interesante y vamos, yo encantadísimo de poder otro día venir y charlar de otros temas que ya sabes que me encanta. Nos gusta hablar. La próxima vez con una cerveza, ¿no? Por favor, sí. Vale. Episodio con cerveza, lo voy a proponer. Venga. Me gusta, para la segunda temporada. Planazo.